nuestro siguiente entrevistado, Javier Sandoval, consejero regional del Biobío por el partido Igualdad. Javier, disculpa por haberte hecho esperar. Muy buenos días, gracias por estar acá. ¿Te estáis muteado, Javier? Hola, María José. Ahí sí, Hola, ahí sí. buenos días, Javier. Oye, Hola. Javier, disculpa, pero estábamos ahí en resolviendo algunos problemas con esto de la, ¿cómo se llama? La consulta ciudadana. Sí, con los locales de votación. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca con Javier Sandoval, porque resulta que hay un boom de proyectos energéticos aquí en la región del Biobío. Hay una cantidad que no era la usual de solicitudes, hay otros proyectos que están en trámite, de proyectos eólicos y también de proyectos que utilizan la energía solar. Y usted, consejero, ha pedido una auditoría ambiental. Nos gustaría saber por qué. ¿Cuál es la razón de esta solicitud, Javier Sandoval? Bueno, porque hemos detectado a lo largo de ya un tiempo más o menos prolongado una práctica recurrente, un problema que se genera en los pronunciamientos ambientales que realiza el gobierno regional, del cual es parte el CORE, y que están fuera de plazo. De partida, esta es una práctica que probablemente es de larga data, pero que se ha ido incrementando. Pueden ser decenas ya los proyectos donde el gobierno regional del Biobío no llegó a tiempo y simplemente sus pronunciamientos consultados por el Servicio de Evaluación Ambiental pierden relevancia, pierden importancia porque llegan tarde. Algunos ejemplos de ellos, pensando justamente en los eólicos del Biobío, el proyecto Vientos del Pacífico, revisado en el 2018, donde se aprobaron observaciones importantes, pero donde el 28 de noviembre de ese año el plazo estaba ya vencido y por lo tanto, como consecuencia de eso, quedamos excluidos como Consejo Regional de la adenda respectiva y un proyecto que continúa en calificación sin que el CORE sea parte del proceso. Otro es Viento Sur, que ya es del año 2019, donde también ocurrió lo mismo. El CORE volvió a ser consultado en una adenda, pero no hubo respuesta, o al menos no consta respuesta en el CIA, debido a que fuimos excluidos de la adenda posterior y el proyecto continúa en calificación. Javier Sandoval, sí, disculpa que te interrumpa por en función del tiempo, porque lo ocupamos en otra cosa. Entonces, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. Cuando uno lee el titular de Sabes.cl, en donde dice que solicitan realizar una auditoría ambiental al CORE Biobío por boom de proyectos eólicos, la impresión que a uno le queda es que usted se opondría a la realización de proyectos eólicos, es decir, de generar energía a través de mecanismos no convencionales. Entonces, si no es con proyectos eólicos, si no es con paneles solares, ¿con qué lo que es? ¿O no hay oposición per se a este tipo de proyectos y más bien se refiere a participar adecuadamente en su proceso? ¿Cuál es la postura, Javier Sandoval? La postura es la que el CORE emite y genera al momento de ser consultado. Y en general nuestros pronunciamientos son de mucha preocupación debido al boom que hay de proyectos de este tipo, fraccionado, con grandes afectaciones y que no están siendo consideradas al momento de hacer la evaluación ambiental. No se hace un análisis sinérgico de lo que significan tantos proyectos, decenas de proyectos, enjambres de proyectos. Por eso lo que planteamos es una auditoría que establezca el número de torres que están levantando. Hace poco se cayó un aspa de una de las torres, una vez más, ahí hay riesgo. ¿Dónde? Número ¿Dónde de eso? Cantidad de hectáreas que se están comprometiendo, tanto en estos como en los proyectos fotovoltaicos, capacidad energética que se busca generar y para qué, y cómo esto también impacta en el cambio del uso de suelo, porque en el fondo estamos en una disyuntiva sobre cuál es la actividad productiva que vamos a privilegiar. Nos están ocupando terrenos, por ejemplo, de plantaciones forestales para reconvertirlos a una producción energética, sino que son terrenos alimentarios, donde hay producción campesina. Y eso es lo que a nosotros nos parece preocupante, porque creemos que es un exceso de proyectos de este tipo y que lamentablemente la cantidad y la ubicación están siendo consideradas con muy poco criterio, independientemente de que las formas puedan ser viables. ¿Quiénes adhieren a esta petición?
Porque no es el único que va a realizar o que solicitó mediante esta carta la auditoría ambiental al GORE. Nosotros solicitamos la auditoría ambiental, es nuestra propuesta, pero hemos solicitado distintas cosas también con algunos otros consejeros, y hay otros y otras consejeras también preocupadas por el aumento irracional en realidad de proyectos eólicos y que afecta sustantivamente a comunidades del Ciruelo, de Mulchen, de Negrete, de Santa Bárbara, de Los Ángeles. Y el objetivo, por lo tanto, es manifestar, es solicitar información, primero que todo, y después, ¿cuál es el paso, los pasos a seguir que se proyectan ustedes como CORE? Por un lado, nosotros buscamos que con esta auditoría se pueda dimensionar los impactos en su totalidad y no mirarlos caso a caso, porque un proyecto por sí solo puede con ser integralidad. Pero necesitamos ver cuál es esta ofensiva de inversión, el impacto que tiene, y poner al otro lado de la balanza cuál es el sentido que tiene esa inversión. Porque también hemos descubierto, digamos, de que hay una cantidad de producción de megawatt que supera las de las plantas que se están cerrando. Entonces queremos dar esa discusión también. ¿Para qué esa vocación energética? Es más importante sembrar estas torres o sembrar alimentos. ¿Cuáles son las prioridades que tiene la región? Y nos parece que aquí hay un exceso y un desequilibrio, y vemos que lamentablemente es el mercado el que está mandando y los intereses por los cuales comulgan muchas autoridades políticas en este país, pero no las necesidades energéticas reales, correctamente dimensionadas. Pero, a ver, Javier Sandoval, la explicación a mí me parece del todo razonable, digamos. O sea, ¿para qué tanto? Que existe una relación, por lo que logré entender, y lo explicó de manera muy clara, en el sentido de que se están generando tantos kilowatts, me parece que así es como se mide la generación eléctrica, versus una cierta cantidad de terreno. Se justifica todo esto, pero lo que me hace más sentido es que efectivamente la siembra de torres, porque son enormes, están ocurriendo en lugares bastante visibles y que no son suelos agrícolas. Entonces yo no sé, y ahí está también el punto, de si estos proyectos eólicos son compatibles o no con la producción de suelo. O sea, cuando tú pones una torre, ¿se puede o no cultivar? Por ejemplo, cuando uno va en el camino entre Los Ángeles y Nacimiento, hay un parque eólico enorme ahí. Claro. Entonces uno no sabe si debajo de eso puede haber o no cultivo, se puede o no desarrollar cultivo. ¿Eso se puede hacer o no? Y también cómo se vincula esto con el plan metropolitano. Bueno, ese es otro tema que no vamos a alcanzar a tocar con el consejero, desgraciadamente. Pero hay muchas afectaciones, y esto tiene que ver primero no solo con las torres, también están los fotovoltaicos. Sí, los fotovoltaicos. Son proyectos energéticos que sumados generan grandes impactos. Y no hay una legislación que regule esto. O sea, existe una flexibilidad absoluta en Chile respecto o versus lo que ocurre a nivel internacional con la norma existente. Entonces acá llegan y se instalan estas torres de tremenda altura con también consideraciones muy economicistas al momento de localizar los terrenos, comprando, digamos, o arrendando a determinados propietarios que los terminan poniendo en los deslindes de otros propietarios y generando tremendos impactos en los loteos o los terrenos de propietarios vecinos. Tiene impacto además sobre la producción agrícola porque se hacen pozos que terminan de todas maneras afectando lo que son las napas subterráneas y genera también afectaciones en la ganadería, porque hasta el comportamiento de los animales va cambiando con estas sombras permanentes. Hay muchas afectaciones también sobre el hecho mismo de que se van cambiando la vocación productiva de aquellos propietarios que optan por esta alternativa, y otros se van viendo arrastrados, digamos, detrás de esto, y finalmente si sumamos la cantidad de hectáreas que se están aprobando intensamente, es porque se está cambiando la vocación productiva agrícola derechamente, y así lo denuncian las comunidades que se están viendo afectadas en las zonas rurales, que son muchas en Biobío en particular. Bueno, Javier Sandoval, consejero regional del Biobío del Partido Igualdad, muchas gracias por la conversación. Nos quedó pendiente, queríamos preguntarle por esta votación que fue convocada para el día de mañana a propósito del Plan Regulador Metropolitano. Nos quedó pendiente, eso no vamos a alcanzar a tocarlo desgraciadamente, pero sí nos ha quedado muy...
Ah, ya. extemporánea la votación. Y- Tendría que haber sido antes del 8, como la solicitamos, porque lo que buscábamos era, si me disculpa, Sí. anticiparnos a la eventualidad de que terminara el plazo según el oficio del MIMBU, Mm. que tiene una visión distinta a la del gobierno regional y que fue conocido por el Ejecutivo, por el gobernador, antes que nosotros, y sin embargo no se cumplió con esta citación para el día 8, cuando habría sido oportuno pronunciarnos todavía dentro de ambos plazos, el plazo del MIMBU, el plazo del gobernador. Hoy día estamos fuera del plazo del MIMBU, esperemos que eso no sea No tenga fatal. repercusiones. O sea, podría eventualmente aquí haber ¿cómo se llama? Un vicio, ¿ah? Que incluso podría dejar la votación del core Sin efecto. sin efecto. O un silencio. Así es. administrativo. Podría estar aprobado Claro. por silencio administrativo. Mm. Sí, y hay una incertidumbre y una confusión que tampoco se sabe para qué, porque es una discusión sobre los plazos que no tiene contenido. No entendemos para qué se está dando esta discusión. No hay una posición clara de nadie, ni del gobierno regional, ni del Consejo Regional. El que tiene la posición clara y explicitada es el MIMBU. Quiere que esto se apruebe cuanto antes y que se apruebe por votación, que es lo que ellos plantearon. Pero pareciera que el gobierno regional prefiere irse por las ramas y exponer, sobre todo a la ciudadanía, a este tremendo riesgo que significa estar fuera del plazo. Gracias, Javier Sandoval, por la entrevista y que tenga un buen día. Buen Muchas día. gracias a ustedes.